Hebreos 6, 1, 2. Si quieren pueden anotarlo o buscarlo en su Biblia. Entonces voy a empezar leyendo el versículo. Dice así. Hebreos 6, versículo 1, 2. Dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Okay? Todos estos rudimentos que he mencionado son el fundamento de la doctrina cristiana. Y nosotros ya hemos hablado sobre la doctrina de los bautismos, ¿no? Hemos hablado de los diferentes bautismos, hemos hablado de la fe, que Manuel es el que tocó esa parte de la fe, hemos hablado de la resurrección de los muertos también, y del juicio eterno, ¿no? Fundamentos que todo cristiano debería saber. Ese es el ABC del cristiano, que debería saber, o sea, esas son partes fundamentales que un cristiano debería de saber. Y entre todas esas cosas importantes está también la imposición de manos. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la imposición de manos. ¿Ok? Ok, ese es el versículo, como les digo. Y ahí está marcado imposición de manos. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto es parte de los rudimentos? Porque a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Acerca de el imponer manos. Como ustedes ven ahí en esa diapositiva, Jesús siempre imponía manos. Ese es nuestro modelo perfecto. Aunque eso se ha practicado desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, ellos sabían la importancia acerca de el imponer manos. Tanto así que Jacob le robó la bendición a Esaú, porque él sabía lo importante que era recibir la bendición del Padre a través de la imposición de manos, ¿no? Tanto así también José, el que fue encarcelado, que fue vendido, ¿no? Y que luego se hizo en la mano derecha del faraón. También él le pidió a su padre Jacob que por favor bendijera a sus hijos, ¿no? O sea, que el abuelo le diera la bendición, ¿no? Se molestó mucho cuando él cruzó las manos, Josué. O sea, él le puso a su hijo mayor, porque supuestamente el hijo mayor era el que tenía que recibir la bendición más grande, ¿no? La doble porción. Entonces le puso a su hijo mayor para que le ponga la mano derecha encima, y al otro, al más pequeño, la mano izquierda. Pero él sabía la importancia de la mano derecha. Pero Jacob lo que hizo fue cruzó las manos, dijo: a él lo voy a bendecir. Y José se molestó, le dijo: no, te estás equivocando, ponle la mano. Se disgustó, dice, en la palabra dice que se disgustó, ¿no? Pero Jacob dijo: no, que sea así como yo ya lo he decidido, ¿no? Pero entonces ellos ya sabían la importancia de lo que era imponer manos, especialmente para bendecir. Y Jesús en todo su ministerio, como ustedes saben, él practicó la imposición de manos, especialmente para la sanidad. ¿Ok? También para los niños. Cuando los niños se quisieron acercar a él, ¿qué pasó? Y los discípulos le dijeron: ay, o sea, trataron de decirle: no molesten al maestro. Pero Jesús le dijo: déjenlo. Y dice que imponiendo las manos los bendijo. Entonces ellos sabían, y los discípulos de Jesucristo y los israelitas o los judíos, como quieran llamar, sabían la importancia sobre la imposición de manos. Entonces vamos a hablar de eso ahora, ¿ok? Entonces ahí yo puse una diapositiva para que vean. La palabra imposición, en el hebreo se usa la palabra kamak, y significa sostener, apuntalar, sustentar, apoyar, afianzar, báculo, ¿no? Báculo es eso que sirve para apoyarse. Pero en el griego significa poner sobre, ¿no? Se deriva de la raíz epi, que significa sobre, y titemi, que significa poner, colocar, añadir. Entonces, cuando dice imponer manos, que ponía sobre, las manos ponían sobre algo, ¿no? ¿Ok? Ok, estaba hablando primeramente de la importancia de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Ustedes ya saben que
el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento para luego llevarlo a lo que ahora en el presente, ¿no? En qué se utiliza la imposición de manos. La primera razón que se imponía manos en el Antiguo Testamento era para transmitir bendición y herencia a los hijos. Y ahí están los ejemplos que usé de Jacob, ¿no? Cuando bendice a... Cuando Isaac puso manos sobre Jacob y le robó la bendición a Esaú, ¿no? Y Esaú se lamentó. Esaú lloró, dice amargamente, y le dijo, lloró de su papá y le dijo, dame la bendición. Y Isaac le dijo, yo no puedo hacer nada, ya le di la bendición a Esaú. Pero de todas maneras le dijo, ora por mí, bendíceme. Y realmente Isaac oró por Esaú, pero no de la manera como oró por Jacob, ¿no? ¿Ok? Eso está en Génesis 27, 21, 29. Y Jacob impuso manos sobre sus nietos, los hijos de José. Este es otro caso, lo que estaba hablando es acerca de José, que le acercó a sus hijos, dijo, bendice a mis hijos. Ya estaba para morir Jacob, ¿no? Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Israel también se llamaba Jacob y Israel son la misma persona. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Entonces él cruzó la mano así, ¿entiendes? Y la otra mano la cruzó así, ¿no? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, lo hizo a propósito, ¿no? Aunque Manasés era el primogénito. Y en el Antiguo Testamento era importante siempre bendecir al primogénito, ¿no? Ok, ahí les puse una figura acerca de Jacob bendiciendo a los hijos de Manasés, a los hijos de José, ¿no? Manasés y Efraín, si se dan cuenta ahí tiene las manos cruzadas. Pero dice ahí, si ustedes van a las escrituras y luego en su casa lo estudian bien, dice que él se disgustó mucho. José le dijo, no, así no lo hagas, porque él quería que bendijera al primogénito, ¿no? Entonces era importante bendecir. Los patriarcas y los antiguos sabían la importancia de bendecir a los hijos, la importancia que es, y no se ha perdido esa importancia, no se debe perder. Ellos lo practicaban y era parte de su cultura. Ellos entendían sobre eso. Nosotros, la sociedad ha avanzado tanto, las culturas han cambiado tanto, que a veces no les damos la importancia. Pero es importante que ustedes entiendan de que ustedes tienen la autoridad para bendecir a sus hijos, a sus nietos, porque si se dan cuenta, Jacob también bendijo a sus nietos. Entonces ustedes impongan manos sobre sus nietos y bendíganlos. Oren, cuando oren, no tengan miedo de imponerle manos. ¿Ok? En el Antiguo Testamento también se imponía manos para delegar autoridad, ¿no? En primer caso, para reconocer sucesores. Dice que cuando Moisés ya estaba para morir, porque el Señor le dijo, ya, hasta aquí termina tu liderazgo, ¿no? Dios le ordena a Moisés imponer manos sobre Josué para que lo suceda en su cargo, ¿no? Porque él no podía entrar a la tierra prometida, Moisés no podía entrar. Y en Números 27, 18, 23 dice así, ¿no? Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El imponer manos, le dijo, vas a poner manos sobre él delante de todos, o sea, para que todos lo vean, que él estaba delegando su autoridad, ¿no?
yo no voy a estar, pero a ti te dejo a cargo de todo. Entonces le estaba sucediendo a Josué y era importante que le impusiera las manos delante de toda la congregación. ¿Ok? También dice que cuando se ungía a los sacerdotes, también había que ponerle las manos a los sacerdotes, ¿no? Decía, harás que los levitas, en Números 8:9 dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas, ¿okay?, delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Okay? Eso es cuando estaba reconociendo que estaban poniendo una autoridad sobre alguien. Los levitas eran como los sacerdotes, ¿no? Eran los sacerdotes. Y Josué, como ustedes saben, fue el que sucedió a Moisés, era un líder. Entonces, eso se hacía mucho en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Otra razón que se imponía manos en el Antiguo Testamento era para recibir sabiduría, dice ahí, en Deuteronomio 34:9, ¿no? Dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces también es para impartir algo de parte de Dios. Primero le dijo, y le vas a dar de tu dignidad. O sea que cuando le imponía manos, le estaba dando algo más. O sea, no solamente es imponer manos, sino que él estaba recibiendo algo a través de esa imposición de manos, ¿no? Y en este caso estaba recibiendo también el espíritu de sabiduría. ¿Ok? Vamos a la cuarta. Se imponía manos para consagrar la ofrenda a Jehová, ¿no? Cuando el Señor pedía ofrendas, y yo estoy hablando de las ofrendas de los animales, por ejemplo, ¿no? Decía, me van a traer de ofrenda un carnero o un becerro o un macho cabrío, ¿no? Y le decía, después, eso está en Éxodo 29:15, ¿no? Dice, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, ¿ok? Para santificarlo. Porque decía que eso tenían que poner las manos sobre él para santificarlo, porque eso iba a ser luego presentado como una ofrenda a Jehová. Entonces tenían que poner manos sobre la cabeza del becerro o de cualquier animal que sea, que iba a ser como una ofrenda, ¿no? Podía ser un becerro, podía ser un cabrito, podía ser un carnero, un cordero. Ok. Esta era otra razón. Cuando se iba a ofrecer un animal, pero para que pagara para expiación de los pecados. ¿Ok? Nosotros ya tenemos uno solo que lo hizo, que es Jesucristo, Él es nuestro Cordero, ¿no? Entonces por eso digo que esto era la sombra, ¿no? Ellos, dice que ellos tenían que poner, los sacerdotes tenían que poner las manos sobre la cabeza de los animales y en ese momento confesaban todo el pecado de Israel, todos los pecados que se habían cometido, y era como que todos los pecados se los estaban pasando al animal, ¿no? Dice, y pondrá, en Levíticos 16, 21, 22 dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Esto, por eso yo digo, esto solamente era una sombra, porque en realidad era como que estaban recordando que iba a venir un hombre que iba a pagar ese precio de llevar todos nuestros pecados e iniquidades, y ese es Jesucristo, ¿no? Pero como estamos hablando de en qué caso se ponía manos, pues lo puse ahí. ¿Está bien? Bien. 6. También se imponía manos cuando querían castigar a alguien. En Levíticos 24, 11, 14 dice que había una mujer israelita que se había casado con un egipcio
y el hijo parece que tuvo una discusión con un israelita y dice que maldijo el nombre de Jehová, ¿no? Dice ahí. Blasfemó el nombre, dicen ellos, pero se está refiriendo al nombre de Jehová, ¿no? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Imagínense, se ponía manos, pero no era para bendecir, sino ok. Yo estoy tan feliz de que vivimos en el Nuevo Testamento, que estamos fuera de, que vivimos en la gracia de Dios, y que Jesús pagó por todo eso. Todo eso que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz, Él lo sufrió por nosotros. Entonces, hasta ahí esas son las formas que imponían manos en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, porque todo lo que hablé hace un instante es sombra de lo que iba a suceder cuando Jesús viniera y muriera por nosotros, ¿no? Entonces, en los 4 evangelios vemos que... Un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Okay. Vemos que Jesús impuso manos muchas veces, especialmente a los enfermos. No digo que siempre impuso, porque como Él era guiado por el Espíritu Santo a veces le decía: no, hazlo de esta manera, hazlo. Pero la mayoría de las veces Él impuso manos. Ahí, ahí en las notas, que se las voy a dar el próximo, la verdad que no tuve tiempo de imprimir, pero el próximo martes les voy a traer las notas. Ahí están todos los versículos donde las veces que Él impone manos, especialmente sobre los enfermos, ¿ok? Y ustedes pueden leer y verificar, pero no siempre impuso manos para sanar nada más, porque a veces el Espíritu Santo le decía que lo hiciera de diferente manera. Saben que Él era guiado siempre por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, como les digo, Él es nuestro mejor modelo y nuestro mejor ejemplo de las veces de cómo Él imponía manos, ¿ok? Entonces vamos a empezar explicando las razones por las que se impone manos, para qué se utiliza ahora la imposición de manos, ¿ok? Y la primera es para impartir bendición, ¿ok? Dice que unos padres trajeron a sus hijos delante de Jesús para que le impusiera manos y los bendijera. Ellos sabían la importancia de recibir la imposición de manos, ¿no? Los discípulos se molestaron y dijeron: no molesten al maestro con los niños. Pero Jesús le dijo: no. Aquí está, en Mateo 19, 13 y 15 dice: entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y oraran. Y los discípulos los reprendieron. Pero después Él les dijo que no, que los trajeran, y habló ahí sobre que los niños son, que debemos ser como los niños para entrar en los cielos, ¿no? Él da ahí su discurso. Y al final dice, ¿no? Y después de poner las manos sobre ellos, o sea, los niños, se fue de ahí. Entonces, a eso me refiero, que cuando usted, por ejemplo, en la mañana, cuando se van a ir sus hijos a la escuela, impóngale manos y bendígalos. Amén. Bendígalos. Nosotros tenemos que entender la importancia como ellos la entendían. Nosotros tenemos que llegar a ese pleno conocimiento de entender que sí es importante y que sí transmitimos algo cuando imponemos manos sobre nuestros hijos y los bendecimos. Realmente está sucediendo algo ahí en el mundo espiritual. ¿Ok? Ustedes son su cobertura. Si todavía su familia no se ha convertido, ustedes son su cobertura. Entonces es importante que usted ponga manos sobre sus hijos, sobre sus nietos. ¿Ok? En Marcos 10, 16 dice: y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Ok? Esa es una de las primeras razones. Yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, para Año Nuevo, ¿no? Dije, vamos a empezar el Año Nuevo bien. Y yo le pedí a mi esposo, ¿no?, que orara por mis hijas y que pusiera manos y que les bendijera. Porque nunca lo habíamos hecho de esa manera, ¿no? No entendíamos. Pero ahora que estamos entrando a una nueva etapa como iglesia,
Y con nueva revelación que el Señor nos está dando, nosotros tenemos que empezar a practicar todo aquello que Dios quiere que nosotros, que es importante para Dios. ¿Ok? Vamos a la siguiente razón. Ok. Me gustó mucho porque encontré esto, porque a veces cuando el pastor termina la oración, él levanta las manos, ¿no? Y ora por nosotros. Y a veces pensamos que no es, bueno, en ninguna parte de la Biblia dice eso, pero no, sí está en la Biblia, ¿no? Entonces, aquí encontré en Lucas 24, 49, 51. Después que Jesús murió, resucitó, se apareció a los discípulos y estuvo con ellos, dice, por muchos días, ¿no? Ya era hora de que Él partiera y les da la gran comisión, ¿no? Dice ahí, ¿no? En Lucas 24, 49, 51. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania. Y alzando sus manos, dice, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Yo me imagino que Jesús no podía imponer a manos porque eran como 500 personas que vieron cuando Él partió. Y no iba a poner las manos sobre los 500. Pero Él levantó las manos, como a veces hace el pastor, ¿no? Y los bendijo. Eso es bíblico. ¿Ok? Y me gustó esa parte, pues dije, wow, lo voy a poner ahí. No podía imponer las manos a uno por uno, pero sí levantó las manos y bendijo al pueblo. ¿Ok? La segunda razón por la que es importante la imposición de manos es para impartir sanidad. Y esta es la parte que, o sea, no digo que la bendición no es importante, sino que digo que es muy importante porque el mismo Señor Jesús nos encomendó imponer manos para sanar, ¿no? Ok. Primero vamos a mirar a Jesús en las veces que Él impuso manos, ¿no? Dice, Jesús impuso manos sobre los enfermos muchas veces para impartir sanidad. Y yo les puse ahí todos los versículos para que ustedes vean. Solamente puse algunos ahí para yo leerlos, pero si ustedes van y leen todos esos versículos, ahí dice específicamente que Él puso manos sobre los enfermos. ¿Ok? En Marcos 6, 2, 5 dice, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿Ok? Y después sigue narrando, ahí yo corté, pero ahí dice, no, se fue a la ciudad de Betania, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Okay. Pero usted dice, ¿por qué no pudo hacer allí ningún milagro? Porque la gente no creía en Él. Lo conocía, pero este es el hijo del carpintero. No creían en Él. Y yo quiero que ahí se den cuán importante es creer, la fe. Por eso dice, el Señor nos dijo, nos encomendó a nosotros, no vamos a poder alcanzar nada si no es por medio de la fe. Él no pudo sanar muchos ahí porque no reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías. ¿Ok? En Marcos 5:23 dice, y le rogaba con insistencia, diciendo, ese es el padre cuando fue hasta donde Jesús y le dijo, por favor ven a mi casa para que sanes a mi hija. Pero él, ¿cómo se da cuenta? De acuerdo a su fe, yo digo, no, porque si ustedes se recuerdan, el soldado dijo, no es necesario que vayas a mi casa, el centurión. ¿Solo di la palabra? Solo di la palabra, porque sabía que en la palabra había poder, ¿no? Pero este padre, es un padre que su hija se había muerto, le dice, ¿no? Le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Él no tenía la fe del centurión. Su fe era que él tenía que ir y ponerle la mano y sanarla, ¿no? Por eso que al centurión le dijo, no he visto una fe más grande que la tuya. Que él solamente sabía que con el poder de la palabra ya estaba hecho. ¿Ok? Pero Dios es así, o sea, Dios, porque si tienes poquita fe o mucha fe, o sea,
Dios no es como que, ay, ¿hasta cuándo no vas a creer en mí? Él no es así. Él baja hasta el nivel donde tú estás, pero Él quiere, de donde tú estás, si estás muy abajito, Él te va a empezar a llevar a niveles más altos, poco a poco. Él no es de los que recriminan y dicen, ay, estos hombres que tienen poca fe. No, Él no es así, ¿ok? Él te va a llevar del nivel donde tú estás y te va a ir para que subas a otro nivel de fe mucho más alto, ¿ok? Aquí puse Marcos 8, 23, 25, dice, ¿no? Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, ¿no? Le preguntó, ¿ves algo? Okay. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Entonces ahí puso dos veces la mano, ¿no? Al mismo ciego. Dice en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Ok? Y en Lucas 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, esto es una mujer que estaba enferma, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esa mujer que estaba encorvada, que por muchos años estaba encorvada, dice que puso las manos sobre él, y la mujer, su columna se enderezó, ¿no? y la sanó. Ok, entonces yo he puesto algunos versículos que me parecieron importantes, interesantes, pero hay muchos más versículos donde Jesús puso las manos. Ahora, esta es una promesa para todos los creyentes, porque antes de que Él partiera, Él dio la gran comisión. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero le dijo en Marcos 16, 17 y 18, ¿no? Dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo honestamente creo